Bueno, Bienvenidos. buenas tardes. Bienvenidos a todos a este taller que va a ser una conversación informal. Me gustaría hablarles un poco más acerca de todo lo que hemos estado tratando como lecciones del pasado, de las últimas crisis que hemos aprendido. Yo creo que todos hemos estado inmersos en ellas y creo que hemos podido aprender mucho y al estudiar acerca de ellas hemos podido aprender mucho acerca de cómo capear el temporal. En las antiguas publicaciones hemos visto que hay muchos elementos y componentes fundamentales que hemos visto en el pasado y que han hecho que las instituciones de microfinanzas fuesen resilientes y estuviesen a prueba de todo tipo de embestidas. Intercambiaremos ideas, pero también daremos la bienvenida a cualquier comentario o pregunta. Esta sesión va a ser como una tertulia, una conversación que tendré con Donna Nels, Daniel Rozas y Ivo Janik. Yo trabajo en el ámbito de la inversión desde hace ya años y trabajo en un consejo de equidad financiera, Financial Inclusion Equity Council. Todos nuestros miembros han tenido que atravesar y superar muchísimas crisis en el pasado. A menudo hemos liderado un programa de liderazgo frente al impacto que reúne a consejeros delegados y accionistas para que mantengan unas instituciones fuertes y sólidas y han formado parte del ecosistema de gestión de crisis. Tengo el placer de haber trabajado con Daniel en la plataforma de microfinanzas dentro de este proyecto y hemos analizado crisis con el Instituto de Crecimiento Inclusivo. Bien, ahora le cederé la palabra a distintos de mis compañeros en torno a esta mesa. Yo creo que el tema que abordamos es muy interesante en términos de cuál es el estado de la crisis, cómo vamos a plantarle cara. Hola, Débora, un placer volver a verte. Sí, pues sí, en efecto. Nosotros hablamos de las lecciones del pasado y hablamos siempre en términos del pasado. Pero ¿qué sucede con la actualidad? Hace 11, 12 años, si no me equivoco, cuando empezamos a colaborar junto con Débora en este documento, nosotros analizábamos las IMFs que habían superado la crisis y analizamos el estado de la cuestión tanto antes como después de la crisis. 2004, 2005, si no me equivoco, eran los años de referencia. Nuestra idea es que cuando empezó la COVID volviésemos a plantear la cuestión y ver si había cuestiones que habíamos o casos que nos habíamos dejado atrás. Y en eso estamos centrándonos en estos momentos. Y eso aparece en nuestra página web también. Tenemos la oportunidad de chatear y de intercambiar recuerdos, casos útiles. Para mí, la cuestión fundamental es que la primera investigación tenía una cita de Roosevelt que reza: tomemos la oportunidad para aprender de los errores de los demás, porque la vida es demasiado corta como para cometerlos nosotros mismos. Así que, bueno, con esto podemos comenzar. Yo soy Donna Nels, estoy basada en Sarajevo. He de decir que mi primera crisis fue cuando estaba en 2009, 2010 en Bosnia, durante la primera crisis económica. También he trabajado en Azerbaiyán y viví todo lo que fue la devaluación de la moneda en el 2015, 21, 31 de diciembre, todo lo que sucedió en aquel entonces. También nos enfrentamos a crisis en la Franja de Gaza. Y antes trabajé en banca y gestión de crisis, pero siempre he trabajado sobre el terreno.
en el Fondo Monetario Internacional, con distintas instituciones financieras que me invitaban a realizar evaluaciones y análisis para comprender lo que sucedía con sus carteras y cómo tener una cartera a prueba de fuego para plantarle cara a cualquier crisis y salir de todas las crisis de una sola pieza. En algunas hemos perdido un 50%, eso es cierto, pero ahora hemos vuelto a buenos niveles. Estupendo, ¿no, Donna? Vemos que nos centramos en las lecciones prácticas, ¿no?, que hemos aprendido del pasado. Es interesante ver lo que sucedió y ver ejemplos a seguir, porque quizás podemos seguir algunos ejemplos y modelos que quizás no convenga seguir. Ahora nos encontramos en esta situación de pandemia. La semana pasada muchos inversores y muchas FMIs hablaron de liquidez, del estado actual de las finanzas también. Creo que muchos tienen la impresión de que nos encontramos en una especie de nebulosa, no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos, cómo encauzar la cuestión. La verdad que hay poca certidumbre, cómo sacar algo en claro de estas situaciones. Y no es la primera vez que nos enfrentamos a ellas. Sí es cierto que la crisis de la COVID-19 es distinta porque ha tenido lugar a escala internacional y hasta el momento, de momento no hemos llegado a algo que podemos llamar el fin de la crisis. Tampoco sabemos muy bien cuándo fue el comienzo. Me gustaría tratar un ejemplo que creo que merece nuestra atención y en el que podemos basar recomendaciones. Hablamos muchísimo acerca de la liquidez. Si damos por sentado que hay lugares con índices de liquidez mejores que otros, algunos que han podido salir con un buen nivel en estos momentos, pues hay debates también en términos de capital. Yo tengo en cuenta los requisitos de capital en términos de aumentos de capital para inversores, pero ¿cómo abordar toda la cuestión? ¿Desde qué perspectiva, no? ¿Cuál es el estado de liquidez? ¿Qué nos deparará en próximos años en términos de liquidez? ¿Cuál es la relación de los clientes y cómo vamos a poder cumplir con los reembolsos? Y yo creo que ahora tenemos muchas moratorias que tenían un principio y fin y ahora han sido ampliadas. Y hay muchísimas formas de responder por parte de los reguladores. Así que, ¿qué hacer ante estas situaciones? Y es la pregunta que lanzo, ¿no? Porque algo que hemos visto en nuestro grupo, en Finex, en el caso de Bosnia, por ejemplo, nos planteábamos cómo supieron ustedes cómo darle la oportunidad a los clientes de efectuar un reembolso, con qué plazos. Gracias, Débora. A ver, me parece una pregunta muy pertinente. Y es aplicable también a Azerbaiyán y Palestina. Par de cuestiones a tener en cuenta. Por una parte, tenemos la opción de trabajar a nivel de riesgo de cartera y entrar ahí a comprender lo que son los sectores, los flujos, la calificación alto, intermedio y luego sectores, ¿no? Como el turismo en Jordania. Tener segmentos o tener un cuadro de mando, por ejemplo, es algo que he hecho yo con mis clientes. Por ejemplo, no solo hay pagos retrasados y luego van seguidos de reestructuración y luego periodo de gracia. Y estamos ampliando un pago retrasado a lo largo de un año, posponiéndolo una y otra vez. Tener en cuenta eh, cómo han funcionado los préstamos y los pagos de intereses. Trazar mapas y cuadros de mando. Esto sería a nivel de cartera. Pero luego también está el nivel de riesgo
de préstamo individual. Algo que hemos hecho nosotros en Bosnia, pero lo hicimos en muchos otros países, es un cuestionario cualitativo. Se trata de algo muy sencillo, preguntarle a cada cliente acerca de sus pagos, sus ingresos y su predisposición a la hora de pagar. Podemos conseguir que nos dé un importe, por muy pequeño que sea, pero que sea mensual, por ejemplo. Esto sucedió en Bosnia, por ejemplo. 2, 3 años que un cliente no puede pagar, pero de repente obtiene un empleo o ha cambiado de empresa, pues ya puede permitirse efectuar otro tipo de pago. Y así, tienen también un buen departamento de recaudación. Esto es fundamental. Es fundamental en estos momentos porque vamos a tener muchas recaudaciones, muchos impagos también. Enfoque blando o enfoque duro, todo depende. Volver a evaluar la cuestión después de 6 meses, por ejemplo. En fin, estoy dando muchísimas ideas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Daniel. Tiene toda la razón. Es algo que tenemos que decidir y que depende muchísimo de cada cliente. Ha hablado del cuadro de mando, ¿no? La posibilidad de tener un grupo de clientes y decir que se encuentran en un sector que está desempeñando muy bien. El sector agrario, producción alimentaria. Luego tenemos otros sectores, ¿no? Como el catering, restauración, que está teniendo peor desempeño en estos momentos o peores resultados. Pues serían categorías distintas. Luego tenemos turismo, que ahora también está capa caída en estos momentos. Y luego también no hablar en términos de profesiones, sino actividad. Agrupar a personas según la necesidad que tengan. Es importante ser flexibles y permitir que las personas puedan optar por otras vías profesionales. Esto lo hemos visto también en otras crisis. Lo destaco. Las personas se reciclan profesionalmente y optan por otras vías. Esas evaluaciones centradas en el cliente luego nos permiten ampliar nuestras miras y establecer nuevas categorías. Y esto no solo nos permite mejorar las recaudaciones, sino también los préstamos, porque seguimos trabajando en esa relación con el cliente. Porque si lo centramos únicamente en recaudación, pues quizás podemos recaudar algunos préstamos, pero vamos a acabar en muy mala situación de solvencia y de pagos. Hemos de encontrar una forma de seguir desembolsando para mantener el flujo de efectivo. Deberíamos de tener un debate a este respecto, porque la verdad es importante establecer referentes. Los referentes son clave. Tenemos a un IMF muy importante en Bosnia que de repente ha desaparecido sin dejar ni rastro. Y yo le dije a los inversores que esta persona no le va nada bien. Bueno, si tenemos en cuenta otros casos de hace de 10 años, por ejemplo, o lo que hemos hecho este año, que aparece en la página web de la IFC, perdón, Azerbaiyán, la India, Nicaragua, mostraron que siguieron obteniendo préstamos, siguieron con los préstamos. Y en Palestina era importante seguir manteniendo los préstamos. Pero préstamos a nuevos o a clientes existentes. Bueno, los existentes me parece bien, pero a nuevos ni hablar. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que si estamos dando un préstamo en medio de una crisis, pues muchísima cautela con a la persona a la que prestamos, cuál va a ser el rendimiento. Podemos empezar a trabajar por medio de pilotos y luego ver. Y esto me lleva a un ejemplo
de la crisis financiera del 2010, 2011, si no me equivoco, en Kazajistán. Teníamos una institución de préstamos a pymes que se encontraba en el mercado intermedio. Era lo suficientemente pequeña como para trabajar con grandes bancos, pero tampoco muy pequeña. Ellos se vieron afectados por la crisis porque tenían muchísima propiedad y el mercado de la propiedad iba fatal. Todos los préstamos dedicados a la inmobiliaria iban, eh, caían en saco roto. Y algo que hicieron es iniciar un piloto y empezaron a hacer préstamos grupales. No tenían experiencia con esto, pero tenían una asociación con la que colaboraban en un país vecino y cuando empezó la crisis, la consejera delegada empezó a visitar a otras IMF del país vecino y dijo, mira, vamos a seguir este ejemplo con estos préstamos grupales. Y en realidad esto fue lo que les permitió mantener la cabeza a flote en medio de la crisis. Pues una recomendación, cuando empezamos con esos préstamos grupales, empezar con esas pruebas, esos proyectos piloto. Si no cumplen, pues mucho cuidado con los gerentes de la sucursal. MIS es clave, porque podemos desarrollar una calificación de riesgo para los clientes, decirles, bueno, puede pagar parcialmente. Y esto puede ser incluido en el sistema MIS. Se incluyen los comentarios para que los directivos puedan darle seguimiento y seguir el paso a paso. Esto es clave para muchos IMF. Es importante que si introducimos nuevos productos, que se les dé cierto control y seguimiento. Sí, controlar cada pago en el momento en el que entra, que nos llega. Un seguimiento extremadamente intensivo. Dos oradores hablando a la vez. Sí, es lo que le interesa al inversor. Puede ser muy fácil analizar este punto, tener en cuenta la recaudación, pero desde el punto de vista del inversor es muy difícil saber lo que está sucediendo a menos que le dediquemos media vida a recuperar la información. Es muy difícil saber lo que está sucediendo, pero el aspecto de las recaudaciones es clave y requiere una experiencia directa, como ya se ha destacado antes. Vamos a tener que asegurarnos de que vamos a contar con suficiente resistencia. Yo trabajo con una persona a la que le das un Excel de una cartera. Hemos hecho, por ejemplo, pruebas de estrés para MFIs en los Balcanes, para fortalecer sus hojas de balance con datos económicos. Y con estas tablas podemos llegar muy lejos. Tenemos analistas muy jóvenes que pueden recabar datos que nos permitan optimizar y sacarle el máximo provecho a los balances. Pero bueno, la base son los datos. Y hay IMFs que nos dan los datos de inmediato, otras que tienen más reticencia. Si yo fuese consejera delegada, pues en eso me centraría. Si hay un tema común en todo esto, es la analítica de datos. Todo depende de la situación. Quizás tengamos un grupo particular de clientes o una vendimia especial de préstamos, por así decirlo. No importa el tipo de sistema, los datos están ahí. Solo hemos de ser capaces de sacarlos del sistema
y poder tener un sistema para avanzar con las herramientas básicas. No tenemos por qué estar utilizando múltiples sistemas. Aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance y hacer que sea un sistema sencillo. Algo que hemos hecho nosotros con las IMF es que, sí es cierto que tenemos el nivel superficial de datos, pero hay que profundizar. Si posponemos, préstamos o reestructuraciones, pues en algunos casos no tenemos un buen análisis. Así que hay que tener en cuenta los casos en los que no hicimos un buen análisis. Y ahí es donde hay que profundizar y entrar a los casos individuales de análisis de préstamos. Algo clave para cualquier crisis es el nivel de ingresos también. Quizás haya un negocio que no funciona bien o que tiene un bajo nivel de ingresos, pero hay que analizar si hay otra fuente de ingresos dentro para esa familia. Hacer análisis sobre cuántos fondos pueden aportar en esa época, ¿no? Un análisis de los posibles ingresos. Ya, pero ¿cómo sabemos si un cliente está dispuesto a pagar? Porque quizás pueda pagar, pero ¿está dispuesto a hacerlo? Otro tema, ¿no? Pero también se trata de formación, ¿no? Que los consejeros de los prestatarios o prestadores cuenten con buena formación, sepan plantear las preguntas adecuadas y verifiquen si estas personas realmente pueden pagar. Plantear las preguntas adecuadas de la forma adecuada, saber hablar. No digo que tengamos que ser muy duros o muy blandos, pero es importante formar y capacitar. Mano dura. Sí, un buen momento para hablar de, a ver, vamos a ver, del mapa térmico. Vamos a hacerlo así. Vale, es un poco difícil de ver, pero creo que puedo aumentarlo un poco. Bien, esa es una herramienta realmente muy fácil de utilizar. Como pueden ver, hay categorías de A a E, 1, 2, 3, y todo el mundo puede ver que A, B, C, D, E son días de retraso en el pago. Y el 1, 2, 3, 4 son los impactos, o el sector del impacto de menor a mayor. Y aquí hay un par de cosas que hay que hacer. Es que en la gestión, de los riesgos de créditos hay que saber cuál es el sector que ha sido muy impactado y cuál es el que están, totalmente parados en actividades como el turismo y los restaurantes, y luego algunos que tienen un impacto bajo. Y Ag, como ha dicho, eh, Daniel, está considerando como los que están muy poco impactados. Y el turismo, los restaurantes, etcétera, en algunos países también las construcciones estuvieron impactadas por la crisis. Entonces, todo esto, estos datos se pueden meter en este tipo de gráfica y luego hacer un seguimiento para ver que arriba tenemos, no sé si son valores en divisa nacional, y luego puedes seguir la evolución. Y lo que no se debería ver, que el impacto débil debería probablemente manifestarse en un impacto bajo y pocos retrasos. Y en el impacto elevado, pues también podríais ver esto con la cantidad o la proporción de los reembolsos, o sea, eh, el porcentaje de lo que se ha devuelto, reembolsado, y tener así pues una cartografía térmica de qué es lo que está ocurriendo. Y
puedes así categorizar tu cartera, ver cuánto están pagando, si es 0%, 25%, 50%, y así puedes ver los distintos sectores considerados. Los verdes son los que pagan de 75 a 100, los naranjas pues son los que pagarían el 50% de su deuda, por ejemplo, y los rojos, pues menos. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, pero yo creo que el mensaje clave sería, tenga cuidado con las medias. Lo que no queremos es que la media sea una combinación de bueno y malo. Queremos que la mayoría se encuentre en la familia interesante y esta categorización, digamos que su evaluación original estaba mal y que ha colocado mal sus clientes y luego resulta que los resultados son distintos, pues esto puede inducir a errores. Sí, al lado de esto, aquí tenemos una lista de todos los sectores y los agrupamos y según si tiene un impacto mayor o menor. Y supongamos que he tenido sectores que tenía 500 eh, préstamos atrasados en grandes cantidades. Otro tenía 25% de su cartera, estaba por debajo de esta cifra. Y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que hay ahí? Entonces, el análisis depende de los datos que introduces y hay que asegurarse de que todo tenga sentido. En alguna medida, si los datos no son muy ah, bien categorizados, por ejemplo, no has insistido mucho con los agentes prestamistas, cómo tenían que categorizar. Supongo que eh, alguno se puede revisar si hace falta, lleva trabajo. Y mm, em, en otro caso, según estás mirando los pagos llegando, yo utilizaría esa información como una categoría. Todos los préstamos se han devuelto en septiembre y octubre en este grupo concreto. ¿Qué es lo que les caracteriza? Y así puedes afinar un poco la categorización. Yo siempre me interesa, ah, no me gusta agrupar las cosas en una sola categoría y luego mirar las medias porque no cuenta mucho. Algo en relación con lo que dice las actividades del personal es que muchos proveedores de servicios financieros están cogiendo comisiones, por ejemplo, en la cantidad de créditos o cuando tratan pagos atrasados. Y hemos visto que los proveedores de servicios financieros han cambiado la estructura de sus incentivos o han cambiado los salarios de sus empleados, modificando la proporción del salario fijo y variable. Entonces, yo no sé si eso es algo sobre lo que podéis decir algo. Bueno, hay que tener mucho cuidado sobre esto. Nosotros también les mandamos incentivos sobre la calidad de la información que proporcionan. De nuevo, MIS, voy a hablar de ello mucho, pero deberían poner comentarios cada vez que hablan con su cliente. Y si no lo hacen, si el cliente no paga, preguntarle cuándo puede pagar y asegurarse de que los empleados rellenan este campo cada vez que hacen un informe, para que cuando el gerente hace un seguimiento vea que efectivamente los datos son completos, porque hay que también asegurarse de que todo está bien documentado. Y esto fue otro elemento que salió de mi análisis. Daniel, yo no quiero asegurarme. Hay otro nivel de todo esto. Estamos hablando de cartera de cliente, asegurarse de que haya ingresos, recaudaciones. Pero luego hay otra cuestión, cómo se gestiona la liquidez y la solvabilidad desde un punto de vista puramente financiero.
Y las dos cosas están relacionadas, por supuesto, pero una cosa que he observado y que me pareció muy pertinente, ¿por qué eh, estamos tan interesados por los reembolsos? Pues porque tiene influencia en la liquidez y he dicho que era importante poder seguir prestando porque esto asegura que habrá dinero que vuelve a entrar a modo de reembolsos. La otra cuestión es si volvemos al principio de la COVID, y esto se habló en la plenaria de inauguración, una de las cosas que se observaron fue que, yo no me acuerdo quién fue, creo que fue Eric Campbell del Grameen Bank, dijo que lo que observaron es que el número de IMFs que estaban sufriendo crisis de liquidez ahora mismo era muy pequeño y esto era una preocupación en abril y en mayo y ahora parece ser que las cosas se estabilizan. Están mirando, bueno, hay todavía un puñado de ellas que están sufriendo, pero no es un problema importante y se insiste muchísimo más en la suavidad y en cómo las cosas pasarán cuando se habrá acabado con las moratorias sobre los préstamos y cómo evolucionará la cartera. Así que yo creo que ahí es interesante ver cómo otras eh, IMFs han aprendido de ello. Algunas, unos casos prácticos estaban con un 40 o un 42% de su cartera que estaba atrasado en el peor de la crisis. Y simplemente estrecharon los plazos para los pagos porque no tenían otra opción. Pero puedes tener una situación así y sin embargo sobrevivir. O sea, es una cosa que quería recordar porque la gente puede estar interesada en esto. Pero yo creo que la situación es un poco difícil porque ahora mismo estamos como en una niebla, ¿no? No sabemos muy bien con esas moratorias qué son las posibilidades reales y cuáles son las no. O sea, los inversores no saben cuáles van a ser sus pérdidas estimadas. Habrá pérdidas, por supuesto, y cuánto capital se necesitará. Entonces hay una preocupación que habrá una consolidación inevitable y el ecosistema en el que estás operando también tendrá su importancia también. Entonces, ¿cómo van a reaccionar los reguladores, los inversores, los consejos de administración para saber qué es lo que está llegando? Lo que hace a la gente nerviosa es con las moratorias y con estas idas y venidas. En algunos países los proveedores de los servicios financieros se van a encontrar con que ya no tienen ningún derecho. En el año 2020, que esto va a ser un gran año. Qué risa, ¿no? Así que yo no sé cómo ir un poco más en profundidad para saber qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que esto es el gran reto ahora mismo. Todo es liquidez y depende de lo que hay en la cabeza de cada uno. El tema de los stress test solo están haciendo en los Balcanes. Aquí hay que tener en cuenta que los datos los tenemos en 2021. Esto no significa que vayan a sobrevivir estas IMFs, pero ya veremos cómo está su tasa de reembolsos. Para mí, como hemos dicho antes, estoy intentando aquí hacer previsiones de presupuesto y es una pesadilla. Yo creo que ahora debe ser muy sencillo. Hay fantásticas herramientas a utilizar. Lo que tienes que saber es si tus inversores van a tener paciencia. Lo habéis sido mucho más que en Azerbaiyán, por ejemplo. O sea que la paciencia la tiene. Eso está muy bien, gracias. Pero no sabemos cómo van a ser los reembolsos. Como que damos una herramienta de previsión para ver qué pasa. Sus deudas se alargan al vencimiento. Pero ¿qué pasa si solo hay un reembolso del 50 o del 75% al mes? Tengo que saberlo y entonces sabré lo que puedo desembolsar.
teniendo en cuenta la liquidez a 12 meses en esos stress tests. Hacemos escenario de alto estrés, de estrés medio. Los hay que dicen que, bueno, si estamos bajo estrés alto, pues no vamos a seguir desembolsando tanto como ahora. Bueno, es planificar en la niebla, pero no debería ser así. No debería haber sorpresas. Uno tiene que buscar o tener en cuenta los distintos escenarios, el menos grave, el medio y el más grave. Y ahí podemos decir, bueno, aquí a nuestros prestadores les podemos pedir una moratoria. Sí, eso también se dice por parte de los reguladores. Para saber si tendrás que buscar capital o no. Nunca habíamos estado en una situación en la que íbamos a tener demanda global. Antes eran problemas de un país, de una región. Ahora está haciendo los inversores de capital que se fue dinero en muchas situaciones en muchos países. Y eso sí es una incógnita, una incertidumbre. Claro, no sabemos si hay suficiente dinero ahí para dar apoyo. Bueno, dependerá de lo que pase en esos países. En los stress test que he visto hasta ahora, bueno, tenían de entrada un capital sano, pues saldrán de ello. Parece por debajo de ese 20% que no tienes, pero los que solo estén a ese 20%, pues bien, en Bosnia, bueno, ahí, IMF, el Fondo Monetario Internacional, bueno, sobre papel, bueno, pero cuidado, tendrá que reestructurar. No tienen reguladores apretando las tuercas. Pueden decir, al final, bueno, tienen que bajar la persiana o con cierta adecuación, con control de reguladores, sí, pero en muchos países eso no pasa. Yo los he visto con problemas de insolvencia sobre el papel, pero luego sobrevivieron. Bueno, yo soy un poco más escéptico. Cuando miro las ratios de adecuación de capital, por ejemplo, he visto muchas veces un capital cerca de cero, pero no por debajo de cero, más de lo que uno esperaría aleatoriamente. Como que sí, normalmente debería haber provisiones para eso, los préstamos. Pero bueno, podremos pactar moratoria y la mayor parte de los reguladores no cerrarán a la vez muchas instituciones que estén en esta situación. Si hay una o dos que estén en situación fatal, pues quizás sí, pero aquí el tema clave es, bueno, si los hay que estén funcionando mal, bueno, si se salen del mercado, ya veremos qué pasa con ellos, quizás si acaban en bancarrota, pero si es todo el mercado el que va mal, no son las instituciones, los reguladores ahí tendrán que tener manga ancha. Vas a hacer bajar la pasión a todo el mundo, no es posible. Hacer ganar la flexibilidad. Y a los creditores, pues les van a decir, mire, habrá que recortar o condonar parte de esas deudas. Porque no hay otra cosa que hacer. Es uno de los casos que pasó en India. Básicamente, entraron en crisis, sobre todo estaban en Andhra Pradesh, que entró en lockdown, con lo cual la morosidad, bueno, menos del 1% de remotos, para la mitad de su cartera, durante mucho tiempo. Bueno, al final, pues recuperaron el 15% de la deuda pendiente. ¿Y qué negociaron con el regulador?
obligar a los acreedores en ese momento a aceptar. Si no veo el término técnico, si no me acuerdo. Reestructuración de la deuda corporativa. Bueno, pues entrar en ese proceso y transformar esa deuda en capital preferencial a deudor a largo plazo, si se puede. No sé, nadie quiere mentar la dicha, pero en estos mercados yo creo que va a pasar esto. Bueno, en cuanto a lo que, bueno, desde el punto de vista de lo del capital, ¿tienes que hacer algún tipo de cálculo de riesgo de país? Sí, y luego hay que recordar que los inversores no tienen dinero de manera ilimitada. Tienen sus vehículos de inversiones, un cierto porcentaje, tienen fondos que bueno, estén congelados en otros ámbitos y que no estén a disposición. ¿Qué pasará cuando siga necesitando más capital? Tendrás que decidir a quién salvas, en qué país. Son situaciones que no hemos vivido, creo, en el pasado. Los inversores están teniendo mucha paciencia, pero al mismo tiempo ellos también tienen que buscar dinero y ahí existen limitaciones. No es un inversor en deuda que tiene que estructurar, de eso sí hay experiencia. 10, que hace 10 o 15 años no se tenía esa experiencia, pero la situación es distinta. Y hay que ver qué países son ellos prioritarios. Bueno, sí, a ver, cuando hablo con los CEOs de las IMFs, a ver, yo les digo, mire, tienen que pensar en reducir su tamaño y no pasa nada, sobrevivan y luego ya se verá. Con ese 10 o 20% no habrá problema, pero los CEOs no quieren ni oír hablar de ello. No podemos perder volumen. Sí, sí puedes, sí puedes. Cosa que el financiero se entiende. Bueno, cuando hablamos de inyecciones de capital en tiempo de crisis, a mí me sorprendería que se inyectara capital a estas empresas con problemas. Lo que van a hacer las empresas es buscar alternativas. Si empiezan a crecer, en algún momento, en unos años, 2 o 3, entonces sí, pero si no, no va a ser así. Aquí lo interesante, bueno, una institución que no va más grande del país, que redujo su volumen con un 15% de créditos impagables, creo que era algo así. Redujeron su volumen y sobrevivieron. Una cosa que no hemos mencionado es que decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestras las IMFs que han tenido éxito? Están muy transparentes ante sus inversores y ante los reguladores, si era en serio. Muy transparentes en cuanto a cuál es su situación y qué está pasando. Y eso es una diferencia importante de cara al inversor, de cara a ser flexible con ellos, tener paciencia. Para mí esto es un tema clave. Los que no sean transparentes no van a sobrevivir a esta criba. Bien, creo que es un momento para ir concluyendo.
Iba a ceder la palabra a Ivo, era lo que tenía previsto, pero bueno, quizás pueda ceder la palabra a Débora para que saque un par de conclusiones de este intercambio. Bien, es evidente que depende del caso, pero es interesante analizar las crisis del pasado y entrar en contacto con aquellos que las han atravesado. Muchos directores financieros se sienten que están trabajando su propia, como si estuviesen trabajando su propia deriva, pero contamos ya con muchos recursos a nuestra disposición y creo que lo hemos visto claramente en este debate, este intercambio. Hemos remontado ya recursos, desafíos, hemos visto los casos explicados por Donna, los mapas trazados y ser optimistas porque a fin de cuentas todas estas instituciones han sobrevivido a las embestidas del pasado. Han capeado el temporal y se han beneficiado del apoyo de los inversores, los reguladores, por lo que no estamos trabajando solos. Hemos de estar siempre colaborando y en contacto. Y esto lo digo también para el público. En la parte inferior de la pantalla encontrarán un enlace a todos los estudios de caso a los que hemos hecho referencia en esta conversación. Pueden hacer clic sobre el enlace y encontrarán muchos otros casos porque todos ellos están entrelazados. Muchísimos recursos a nuestra disposición que podemos aprovechar, así que espero que los utilicen. Respondo a una pregunta que aparece en el chat. Alguien preguntaba si los inversores desempeñaran una función importante. Pues quizás yo contestaré diciendo que quizás no tan rápido o no como esperaban, pero sí está claro que los inversores de capital están muy comprometidos y que compensarán esa pérdida. Ya veo la pregunta. Bueno, mi opinión es que los reglamentos solo están ahí para ser, solo funcionan si son aplicados, si son ejecutados. No importa dónde estén las cifras, la cuestión es aplicarlos. Bien. Gracias a todos. Ahora voy a ejercer la función del moderador. Débora y Donna, ha sido un placer. Bien. Bien. Ivo, has estado entre bambalinas escuchando esta conversación, pero es un placer ahora hacerte entrar un poco a la conversación y me gustaría preguntarte sobre ese informe sobre el que habéis estado trabajando en el CGAP de hoja de ruta de servicios financieros tras la COVID-19. Quizás podría presentarse y así le planteamos distintas preguntas sobre el trabajo realizado en CGAP. Gracias. Gracias por invitarme y permitirme escuchar esta conversación tan interesante y práctica también, ¿no? Porque se han suscitado puntos muy, muy prácticos. Me llamo Ivo Jenik, especialista en sector financiero de CGAP. He estado trabajando en cuestiones de política, servicios financieros digitales, innovación y distintos modelos. Pero después de la pandemia he decidido centrar toda mi actividad en responder a la industria de las microfinanzas y el proyecto que denominamos hoja de ruta de la gestión de crisis. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, pero antes destacaré que en la respuesta a la COVID-19, Ivo ya tuvo distintas iniciativas dentro del CEGAP. Una de ellas es esta publicación de la hoja de ruta. ¿Cómo encajamos esto dentro de la agenda más amplia en la que ha estado trabajando el CEGAP? Bien, nosotros nos enfrentamos a una decisión muy difícil a principios de año, todas nuestras organizaciones. ¿Cómo plantarle cara a la pandemia? Porque no sabíamos cuánto iba a durar ni cómo evolucionaría. Nos encontrábamos en el medio del año fiscal y teníamos que decir si seguimos adelante con el plan de inversiones o si teníamos una estrategia de respuesta. Decidimos remontarnos a las raíces y centrarnos
en respaldar la industria de las microfinanzas. Esto lo digo porque sabrán que CEGA fue fundada hace 25 años para coordinar a distintos grupos de interés dentro de la industria de las microfinanzas para respaldar las microfinanzas, pero desde entonces hemos pasado a prestar distintos servicios. Pero bueno, ahora estimamos que ¿por qué no volver a esas primeras actividades respaldando de nuevo la industria de las microfinanzas? Hemos creado 3 grandes grupos de trabajo, grupos técnicos. Uno centrado en la alineación y coordinación de los inversores. Se ha hablado ya mucho acerca de este tema, lo han destacado Débora y Donna, la paciencia de los inversores, la importancia de que estén coordinados, la demanda internacional de capital e inversiones y el hecho de que puede cambiar. Es por ello que hemos estado en contacto con distintas organizaciones asociadas. Nos utilizan como plataforma para intercambiar experiencias y decidir acerca de pasos a seguir. Estamos intentando alcanzar un equilibrio positivo. También hemos efectuado una encuesta, un sondeo, para obtener información acerca de lo que estaba sucediendo en el mundo, cuál es el estado actual de la industria y obtener distintos indicios. Tuvimos una buena tasa de respuesta y esto nos permitió hacer una panorámica de la situación actual y darle seguimiento durante cierto tiempo. Ayer mi compañero habló acerca de los desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de efectuar aquella encuesta. Otro grupo técnico en el que he estado presente es el de la resiliencia. Se llamaba resiliencia, pero en realidad lo que hacía es ayudar a las instituciones de microfinanzas a capear el temporal de la crisis. Pero también hemos visto esta crisis como una oportunidad para impulsar aspectos del modelo empresarial en términos de digitalización. En este grupo técnico nos centramos en la reestructuración de la deuda, relaciones entre deudores y en la hoja de ruta de gestión de crisis. Bien. Sé que tiene varias diapositivas, pero tienen esta hoja de ruta de gestión de crisis. Si tenemos en cuenta la situación con la COVID-19, ¿podemos comparar esta crisis a otras o es algo totalmente nuevo? Bien, Daniel, cuando estaba escuchando la conversación anterior, estaba tachando casillas en cuanto a hoja de ruta, porque la crisis es nueva en muchos sentidos, pero también la hemos conocido en el pasado de una forma u otra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como decían Donna y Débora, hay lecciones del pasado que podemos aplicar a la situación del día de hoy, porque es una crisis a fin de cuentas y las instituciones financieras han de centrarse en la liquidez, solvencia, segmentación de carteras, cómo darle de nuevo inicio a la situación de préstamos. Lecciones del pasado, como digo, que pueden ser aplicadas, pero luego también hay idiosincrasias relacionadas con la pandemia. El hecho de que la pandemia está evolucionando. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto con Julie Abrams, la autora de la hoja de ruta, ella nos habla mucho de una descripción por representación. Es como una fotografía o un vídeo. Ha habido crisis que eran como una fotografía. Sucede algo en un momento puntual, un terremoto, una sequía, tumultos políticos, pues ahí tomamos una decisión y decimos pasar adelante, ¿no? Pero en este caso es un vídeo, ¿no? Es algo que está en constante movimiento. Pasó en primavera, cada día nos aportaba algo nuevo, todo estaba en cambio constante, nuevas reacciones, confinamientos, moratorias. Y esto hace que esta crisis sea muy distinta también. Otra cuestión que destacamos es el carácter internacional. Demanda internacional de capital también. Y esto tiene implicaciones para todos los grupos de interés de la industria. Nos afecta a todos.
Lo hemos visto con las redes de clientes que no pueden centrarse en una región o un país. Van a tener que ver lo que sucede a nivel internacional con todos los miembros. Pasa lo mismo con los clientes, con las instituciones de microfinanzas, por lo que hay muchas peculiaridades que hay que abordar. Tomemos las lecciones del pasado y apliquémoslas a este nuevo contexto. Bien, quizás nos podría hablar un poquito más acerca de esta hoja de ruta. ¿Qué es esta imagen? Bueno, esto más bien es una ilustración, no es la hoja de ruta. Lo que hace la hoja de ruta es permitir a los grupos de interés de la microfinanza encontrar su estado actual y cuál es el camino que les queda por delante, lo recorrido y lo que queda por recorrer. Destaco que no es un programa que hemos creado por cuenta propia en CEGAP. Hemos revisado más de 200 orientaciones y herramientas ya disponibles de crisis anteriores, pero también de la COVID, y las hemos clasificado por categorías tópicas. Luego las hemos vinculado también a distintas iniciativas, distintas acciones. La hoja de ruta lo que hace es permitirnos contar con acciones a corto y largo plazo, hitos a los que podemos alcanzar y aprender más acerca de lo que podemos hacer. Plan de continuidad de negocios, por ejemplo. Se habla mucho de la continuidad de los negocios durante la COVID-19. Pues esto lo hemos dividido, desglosado en distintos pasos, garantía de clientes, optimización de modelos y listas de control también, para que uno pueda ir tachando lo que le queda pendiente para garantizar determinados aspectos durante la crisis. Todo funciona por pasos, cuenta con recursos. Y por supuesto, lo que mencionaba Donna y las publicaciones de los presentes aquí nos han resultado muy útiles. No queríamos hacer una copia, queríamos simplemente hacer que fuese más sencillo, que distintos actores pudiesen aprovecharlas allá donde fuese necesario. Y quizás otra cuestión más. Cuando empezamos a reflexionar acerca de la posible audiencia, pensamos en instituciones de microfinanzas pequeñas o intermedias que no están conectadas con la red internacional o que quizás no tienen acceso a inversores internacionales o que quieren aprender más acerca de prácticas internacionales y de grandes actores, sobre todo en cuanto a medidas que han puesto en marcha durante la crisis. Así que funcionamos más bien a modo de intermediarios. Gracias. Castellani pone un comentario que dice: en comparación con crisis anteriores, lo que vemos es que la naturaleza, el carácter mundial también requiere una coordinación mundial. Y a esto aspira la hoja de ruta que han diseñado ustedes. El EFI también, Fondo Monetario Internacional, también ha tenido documentos que han publicado y contamos ya con mucho trabajo realizado en este sector. Yo diría incluso que mucho de lo que hacemos en la Semana de las Microfinanzas nos permite compartir buenos ejemplos de lecciones que son relevantes para grupos de interés que quizás no sabían acerca de esto. Si uno es un MFI de Guatemala, quizás no sepa que Azerbaiyán tomó tal o tal medida hace 5 años y puede resultar útil. Este sistema va a permitirnos intercambiar al respecto. Y con esto creo que llegamos al último minuto de la sesión. Me gustaría dar las gracias a Donna y Débora por sus contribuciones y también a usted, señor Jenik. Ha sido una gran oportunidad tener este intercambio, esta conversación. Y me gustaría destacar ante el público que si tienen cualquier pregunta, cualquier cuestión de seguimiento, contamos ya con muchas publicaciones. ¿Cuándo se publicará la hoja de ruta? Porque no ha sido publicada todavía, si no me equivoco. Buena pregunta.
Dentro de 2 semanas, a principios de diciembre. Estupendo. CFI ya cuenta con muchas publicaciones. El ICF. Nosotros hemos trabajado con ellos también en otras publicaciones sobre la inclusión frente a la COVID, la página web. Y si necesitan un experto en gestión de crisis, les pondremos en contacto con Donna. Pónganse en contacto con las redes y nosotros nos ocuparemos del resto. Bien. Muchas gracias. Espero que disfruten del resto de la conferencia. Gracias, Sigo. Bien, otro descanso. Por favor, vuelvan dentro de 15 minutos para la última parte del programa.